de hoy hablaremos acerca de la médula espinal, cómo está constituida anatómicamente y cuál es su funcionamiento. Para comenzar, debemos conocer qué es la médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central contenida en el conducto vertebral. Presentará una forma de tallo cilíndrico de un color blanquecino. Aproximadamente mide 45 centímetros de longitud en el hombre y 42 centímetros en la mujer. La médula espinal presenta una forma regularmente cilíndrica. En ella presenta dos ensanchamientos o intumescencias, una superior o intumescencia cervical y otra inferior o intumescencia lumbosacra. Estas intumescencias corresponden a los segmentos de la médula espinal que dan origen a los nervios espinales, destinados a los miembros superiores e inferiores. La intumescencia cervical se extiende desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica, y la intumescencia lumbosacra va desde la décima vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar. La médula espinal se encuentra protegida por tres membranas que la envuelven. La capa más interna, o pia madre, está íntimamente aplicada a su superficie exterior. La media o aracnoides es una estructura fina y transparente. Queda separada de la profunda o pia madre por un espacio tabicado que está lleno de líquido cefalorraquídeo y que es conocida como espacio subaracnoideo. Y finalmente tenemos la capa más externa, que es una red fibrosa y fuerte que es conocida como dura madre. La médula espinal también contiene una serie de límites, uno superior y uno inferior. Su límite superior está indicado por el extremo inferior de la decusación de las pirámides. Corresponde un plano horizontal tangencial al borde superior del arco posterior del atlas y que pasa por el centro del arco anterior de este hueso. Su extremo inferior o cono terminal está situado a nivel de la segunda vértebra lumbar. Las relaciones que presenta el extremo inferior de la médula espinal con la columna vertebral se modifican a lo largo del desarrollo. Hasta el cuarto mes de vida intrauterina, la médula espinal desciende hasta la base del coxis. En el nacimiento se detiene a nivel de la tercera vértebra lumbar, y estas diferencias son resultado de la desigualdad del desarrollo longitudinal de la columna vertebral y de la médula espinal. La médula espinal presenta un diámetro menor que el del conducto vertebral. Hasta hace unos años se afirmaba que la médula espinal ocupaba la parte central del conducto vertebral. Sin embargo, hasta hace pocos años se demostró que la médula espinal no sigue el eje del conducto vertebral, sino que a lo largo de las curvaturas descritas por la columna vertebral, el tubo nervioso tiende a tomar la dirección de la cuerda que sostiene o forma dichas curvaturas. Dicho de otro modo, en el conducto vertebral, la médula espinal tiende a seguir el camino más corto. De igual manera, la médula espinal está separada de las paredes óseas. Uno es por las meninges que envuelven la médula espinal y dos, por el tejido adiposo y por los plexos venosos vertebrales internos que llenan el espacio comprendido entre la dura madre y las paredes del conducto. Presenta dos tipos de configuraciones, una externa y una interna. En la externa, la cara anterior está recorrida de un extremo a otro de la médula por una fisura media y longitudinal denominada fisura media anterior. La cara posterior presenta sobre la línea media y sobre toda la longitud de la médula espinal una ranura sin apenas profundidad, denominada surco medio posterior. Este surco corresponde al borde posterior de un tabique medio denominado septo medio posterior o tabique medio posterior. A cada lado de la fisura media anterior y del surco medio posterior a 2 o 3 milímetros de la línea media emergen las raíces posteriores y anteriores de los nervios espinales, formados por varios filetes nerviosos superpuestos. Las raíces posteriores o raíces sensitivas de los nervios espinales forman a cada lado del surco medio posterior una serie vertical irregular de haces nerviosos. Las raíces anteriores o raíces motoras de los nervios espinales nacen a cada lado de la fisura media anterior, siguiendo una línea discontinua e irregular. La fisura media anterior, el surco medio posterior y los surcos anterolateral y posterolateral limitan en cada mitad lateral de la médula espinal tres bandas longitudinales blanquecinas, formadas por haces de fibras nerviosas.
Estas bandas se denominan cordones de la médula espinal y se dividen en anterior, lateral y posterior. La configuración interna se va a dividir en dos apartados. El primer apartado es conocido como septo o tabique medio posterior. El tabique medio posterior y la fisura media anterior dividen la médula espinal en dos mitades simétricas que quedan solamente unidas sobre la línea entre el fondo de la fisura media anterior y el borde anterior del tabique medio posterior, por una estrecha lámina de sustancia nerviosa denominada comisura. El segundo apartado es conocido como sustancia blanca y sustancia gris. La médula espinal, como todas las partes del sistema nervioso central, está compuesta por sustancia blanca y sustancia gris. En la médula espinal, ambas sustancias se reparten siguiendo un modelo casi regular que solo experimenta ligeras modificaciones en sus diferentes segmentos. La sustancia gris presenta forma de H y está formada por dos masas laterales, prolongadas de anterior a posterior y unidas entre sí por una lámina transversal de sustancia gris denominada comisura gris. La comisura gris ocupa la parte posterior de la comisura medular. El asta anterior es motora, voluminosa y ancha, y en su asta posterior es sensitiva y al contrario que la precedente es estrecha y alargada. La sustancia gris debe su coloración característica a que está constituida esencialmente por los cuerpos celulares de las neuronas y por fibras nerviosas amielínicas. En ella también encontraremos una serie de núcleos, de los cuales dos núcleos están en el asta anterior. Uno es el núcleo anteromedial y otro es el núcleo anterolateral. Existe además un núcleo intermedio lateral que ocupa el asta lateral. En el asta posterior existen dos masas celulares principales. Una ocupa la sustancia gelatinosa y la otra es el núcleo torácico posterior. Se denomina así un núcleo situado en la cara medial de las astas posteriores, en la unión de estas con la comisura gris posterior. Otro núcleo se encuentra en la comisura gris en torno al conducto central, en la sustancia intermedia central. Para la comprensión de la fisiología de la sustancia gris, se va a dividir en tres territorios. El primero es anterior y motor, y comprende la mayor parte de las astas anteriores. El segundo es sensitivo, y está constituido en su mayor parte por las astas posteriores. Y el tercero es vegetativo. Este ocupa la comisura gris y se extiende a cada lado hasta el cordón lateral. En él existen dos núcleos vegetativos, el de la sustancia gris visceral secundaria y el núcleo interomedial que se sitúa en el asta lateral. Continuaremos con la explicación de la sustancia blanca. Los tres cordones de la sustancia blanca que aparecen en la superficie externa de cada mitad de la médula espinal se extienden en profundidad hasta la sustancia gris. El cordón anterior está separado del cordón lateral por el asta anterior de la sustancia gris y por las raíces anteriores de los nervios espinales, que emergen del extremo anterolateral del asta anterior y se dirigen al surco anterolateral. El cordón lateral está separado del cordón posterior por el asta posterior, que se extiende hasta las inmediaciones del surco posterolateral. Los dos cordones anteriores están unidos entre sí sobre la línea media, y los dos cordones posteriores están separados uno del otro por el tabique medio posterior. La fisiología de la sustancia blanca se ve involucrada en los tractos o fascículos motores, sensitivos, vegetativos y de asociación. En el cordón anterior se encuentran el tracto córtico-espinal anterior de la vía motora principal, que está aplicado contra la fisura media anterior, y el tracto vestibuloespinal y fibras olivoespinales, situados en la parte superficial del cordón. Las fibras de estos tractos terminan en el asta anterior del lado opuesto, para el tracto córtico-espinal anterior, y del mismo lado para los otros dos. En profundidad, el cordón está formado por el tracto espinotalámico anterior de la sensibilidad tráctil y por fibras de asociación. En el cordón lateral, el tracto espinocerebeloso posterior es nacido en el núcleo torácico posterior del mismo lado, y el tracto espinocerebeloso anterior, procedente de células del asta posterior del lado opuesto, transmiten las impresiones de sensibilidad profunda e inconsciente aportadas por las fibras procedentes de los ganglios sensitivos de los nervios espinales.
Mediante estos tractos superficiales se observan anteriormente el tracto espinotalámico lateral de la vía termoalgésica y posteriormente el tracto córtico-espinal lateral y el tracto rubro-espinal, que terminan en el asta anterior del mismo lado. Por último, la parte profunda del cordón lateral está ocupada por fibras vegetativas y de asociación. El conducto central está situado en el centro de la comisura gris. No es permeable en toda su extensión. Cuando presenta una luz, generalmente esta no excede los 0.2 milímetros. No obstante, en el extremo inferior del cono terminal, el conducto central se dilata formando un ensanchamiento denominado por Krauss ventrículo terminal de la médula espinal. Las raíces de los nervios espinales desprenden de la médula espinal por medio de dos raíces, una raíz anterior o raíz motora y una raíz posterior o raíz sensitiva. El origen de las raíces se da en los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Las raíces anteriores nacen de neuronas situadas en el asta anterior de la médula espinal y representan las prolongaciones axonales de estas células, denominadas por esta razón neuronas radiculares. Las raíces posteriores presentan en su trayecto un engrosamiento elipsoide de eje mayor transversal. Estos engrosamientos son los ganglios sensitivos de los nervios espinales o ganglios raquídeos. Los ganglios sensitivos de los nervios espinales están constituidos por neuronas originalmente bipolares, pero que evolucionan de tal manera que las dos prolongaciones de la célula se fusionan en su origen en una breve parte de su extensión. Así pues, estas células son unipolares en apariencia y las dos prolongaciones se separan a escasa distancia del cuerpo neuronal. Se pueden llegar a contar 31 pares de nervios espinales. Se dividen en 8 pares cervicales que reciben el número de orden de la vértebra situada inferiormente a ellos. El octavo par cervical está comprendido entre la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeo. Los pares torácicos, lumbares y sacros llevan el número de la vértebra situada superiormente a ellos. Cada nervio espinal recibe comunicaciones de la porción simpática del sistema nervioso autónomo, los cuales son los ramos comunicantes. Cada nervio espinal da origen a un fino ramo, denominado ramo meningeo o ramo recurrente del nervio espinal. Este puede nacer bien del nervio espinal antes de su división, bien de su ramo anterior. El ramo meningeo del nervio espinal está engrosado mediante un filete de la porción simpática del sistema nervioso autónomo. Sigue un trayecto recurrente y penetra en el conducto vertebral por el agujero intervertebral y se distribuye en los vasos del conducto vertebral y en las meninges. Para concluir con este recorrido, vamos a decir los elementos de sostén de la médula. Para empezar están las células ependimarias, las cuales rodean al conducto del epéndimo y son células alargadas, en sentido radial, de naturaleza epitelial y provistas de dos prolongaciones, una gruesa y una corta. Las células neuróglicas. Estas tienen el mismo origen que las células ependimarias, diferenciándose de ellas por la pérdida de sus prolongaciones primarias. Se las encuentra diseminadas tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. En algunas regiones se agrupan, como sucede con la neuroglia cortical o marginal, que forma una delgada capa de neuroglia que envuelve a la sustancia blanca y quedando subyacentes a la pía madre.